Muy bien, muchísimas gracias. Estimado abogado Jean Paul, sea usted bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Ahora, con la exposición que nos dio la doctora Mónica, coméntenos en lo que respecta a leyes, ¿dónde una mujer, un hombre puede acudir o qué se debe hacer en caso de identificar casos de violencia en contra de la mujer, sea en la casa, en el lugar del trabajo, y como la doctora ahora lo mencionó, ya no solo es intrafamiliar, sino muchas de las veces ahora también es en la calle, que incluso hay una nueva campaña de que no haya violencia en contra de la mujer en las calles, en lugares donde puedan hacer deporte y todo este tipo de situaciones. Continuamos con usted, abogado. Muy buenas noches con todos y todas. Primeramente agradecer por la invitación a OLIN, Asesoría Legal, y felicitarles por la excelente labor que están realizando con temas de gran impacto en nuestra sociedad. Cabe destacar que hoy por hoy tenemos que hablar que la violencia, cuando hablamos de violencia de género, no simplemente estamos hablando ya de la violencia hacia la mujer como se venía haciendo en años pasados o en tiempos pasados, sino que ahora hay que romper el silencio y entender que la violencia no simplemente va encaminada hacia la mujer, sino que va encaminada hacia todas las personas, que un acto violento no se establece solo por el hecho de ser hombre, mujer o por género, sino que puede ser para cualquier persona que habite en la sociedad. Es por eso que el Estado ecuatoriano, por medio de su Constitución, primeramente lo que hace es garantizar la no discriminación y también respetar la integridad de las personas física, sexual, psicológicamente. Es así que incluso un claro ejemplo de nuestra normativa en el país es que se crea la Ley Orgánica Integral para erradicar la violencia hacia la mujer. Esta ley, como ya lo había dicho la doctora en intervención, se crea el 5 de febrero del 2018, pero antes de esto, de esta ley ya existía una ley conocida como la Ley 103, que fue la primera en reconocer que la violencia contra la mujer no simplemente era un acto de interés privado, sino que público, es decir, que las instituciones tenían que por oficio realizar actividades que protejan los derechos de la mujer y su integridad, tanto física, sexual o psicológica. Asimismo, en el 2014, el Código Orgánico Integral Penal lo que hace es tipificar a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Se enfoca tanto en la mujer, pero también en las demás personas que puedan ser víctimas de este tipo de violencia. Lo establece tanto como una contravención y asimismo como un delito. Cuando estamos hablando de una contravención, estamos hablando de actividades o infracciones que no sobrepasan los 30 días de pena privativa de libertad. Es decir, que son actividades muy leves o conductas muy leves hacia una persona. Y cuando hablamos de un delito, estamos hablando de infracciones que sobrepasan los 30 días de pena privativa de libertad como sanción, pero que son de gran gravedad y de gran conmoción social. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 155, pone como un delito a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, estableciendo que existen diferentes tipos de violencia, tanto física como psicológica y sexual, y asimismo establece que todos los miembros del núcleo familiar son aquellas personas que conviven dentro de un mismo hogar. El artículo 156 hasta el 158 de la misma manera establece las sanciones que tendrá la violencia física, psicológica y sexual. Cuando hablamos de una violencia física, estamos hablando de una actitud hostil que tiene una persona utilizando su fuerza. Y el Código Orgánico Integral Penal lo que hace es sancionar con una pena privativa de libertad igual a las penas que se establece en el artículo 152 por lesiones. Eso quiere decir que en el caso de acuerdo a su invalidad, la violencia haya provocado alguna incapacidad a la persona, esta puede tener una pena privativa de libertad de meses hasta incluso 7 años. Al mismo tiempo, cuando hablamos de una violencia psicológica, la ley penaliza esto con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, y en el caso de provocar trastornos mentales o enfermedades, lo penaliza con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando hablamos de violencia sexual, ya hablamos de que es cualquier actividad donde se trate de menoscabar su integridad sexual reproductiva a las personas en general, y esta pena se establece de acuerdo a los delitos sexuales. Por ejemplo, la pena para violación es de 19 a 22 años. Entonces, si es que se ha creado dentro de la familia o dentro de hacia una mujer, se establecerá la mayor o la máxima pena, que sería 22 años. Es como nos establece el Código Orgánico Integral Penal.
Pero asimismo, como ya lo había mencionado, existe una ley específica encaminada a la mujer. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, la mujer ha sido violentada históricamente y es hasta los últimos años donde la mujer ha recibido de los derechos que por ley le correspondían desde el día uno, algo que el hombre no ha sufrido, porque por el hecho de ser hombre, él ha tenido todas las garantías desde el día uno, mientras que la mujer no. Por eso es tan importante la creación de normas, leyes y políticas públicas encaminadas a protegerlas. Esta ley orgánica integral para prevenir la violencia y erradicar como tal esta violencia contra las mujeres protege a todas las mujeres dentro del territorio ecuatoriano, pero también protege a aquellas ecuatorianas que se encuentran en territorio extranjero. Asimismo, esta ley es tan importante porque menciona y establece más tipos de violencias a lo que nos establece el Código Orgánico Integral Penal o también la Constitución. Tenemos la violencia física. Pongámoslo con ejemplos para poder identificarla de mejor manera. Cuando hablamos de una violencia física, estamos hablando de cuando una persona golpea a una mujer, da puñetes, peñisca, utiliza su fuerza física para dañar su integridad. Asimismo, tenemos la violencia psicológica. Cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de actividades que humillan, menoscaben, maltraten con palabras o traten de destruir su autoestima. Asimismo, cuando hablamos de violencia psicológica, también hablamos de aquellas personas que controlan a sus parejas en el caso de tener una relación. De la misma manera, cuando solicitan hoy en día, en el caso de las jóvenes, que se les otorgue la contraseña de sus redes sociales. Esa es una manipulación. Y cuando lo dicen de una manera en la que si no me otorgas esto, no me quieres, no me necesitas, no quieres estar conmigo, o si no me das esto, te dejo, eso es violencia psicológica. Asimismo, hablamos de la violencia sexual. Exacto, existe una amenaza. Cuando hablamos de violencia sexual, hablamos de, por ejemplo, casos muy conocidos, que es la que más se escucha hoy por hoy, de violencia, explotación sexual, acoso sexual, forzar a la persona a tener relaciones sexuales, tocar partes íntimas o obligarle a la mujer que toque partes íntimas de la persona agresora. Esto es violencia sexual. Asimismo, por ejemplo, algo que se da hoy en los jóvenes es de que les obligan a tener la llamada prueba de amor para demostrar los sentimientos. Esa es una forma de manipulación y también está dentro de la violencia psicológica y de la violencia sexual por el hecho de tratar de acceder a tener relaciones sexuales. Tenemos lo que es también la violencia simbólica. Cuando hablamos de la violencia simbólica, hablamos de aquella violencia que trata de menoscabar con refranes, con frases, con escritos, con vallas publicitarias a las mujeres. Por ejemplo, una frase muy común dentro de nuestro territorio, aunque pegue maridito es. Es un claro ejemplo de lo que es una violencia simbólica, porque menoscaba y hace creer que la mujer tiene que soportar cualquier tipo de violencia por el simple hecho de ser mujer. También cuando existen vallas publicitarias donde establece, como dijo la doctora, de que la cocina es para las mujeres, que la plancha es para las mujeres, eso también es violencia simbólica. Hablamos también aquí de una violencia económica y patrimonial. Cuando hablamos de violencia económica y patrimonial, estamos hablando de cuando se trata de privar a la mujer de bienes y servicios dentro del hogar, como por ejemplo cuando el hombre es el que lleva el sustento a la casa y le prohíbe de hacer uso de ciertos bienes o incluso de las necesidades básicas. Eso es violencia económica. O al mismo tiempo, cuando una mujer trabaja y el hombre le priva de utilizar su propio dinero como ella le convenga, vende aparatos, bienes que otras personas le regalaron y le priva de tener un patrimonio como tal. Eso es violencia económica, no le permite utilizar sus recursos como ella le parece mejor. Asimismo, tenemos lo que es la violencia ginecobstetra, que es una que también se agrega hoy por hoy. Esta violencia se da cuando existe una violación del secreto profesional, cuando van al médico las mujeres. Asimismo, cuando existe una esterilización forzada, cuando en el hospital las ligan, algo que pasaba mucho en los años de los 80 y de los 90, con las mujeres que cuando ya tenían un hijo y el marido ya no quería tener más, las obligaban a ligarse y la mujer se despertaba ligada, sin haber podido decidir sobre su cuerpo si quería o no tener más hijos. Asimismo, otra forma de violencia ginecobstetra es cuando no se les permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo, sobre su actividad reproductiva o sexual. Son diferentes tipos de violencia que la ley orgánica para erradicar la violencia contra las mujeres nos establece hoy por hoy y que es importante tenerla en cuenta porque antes nosotros solo conocíamos la más común, que es la psicológica y que ni siquiera se le ponía tanta importancia, pero se ponía más énfasis en la que es la violencia física.
Bien, asimismo ahora, ¿qué mecanismos o qué realiza el Estado para poder proteger y atender a las personas? Formula 3 medidas de prevención y atención. Tenemos las medidas administrativas inmediatas de protección, tenemos también lo que es las acciones urgentes y tenemos el sistema de alerta temprana. Las medidas administrativas inmediatas de protección son aquellas medidas que las pueden solicitar ya sea la persona que es víctima de violencia o un tercero. Cualquier persona que sea testigo de que una mujer hetero, lesbiana o incluso transfemenina está siendo víctima de violencia, él puede solicitar las medidas administrativas inmediatas de protección. ¿Cómo lo hace? ¿O a dónde debemos acudir cuando necesitamos esta ayuda importante? Existen varias entidades que se encargan de proteger y que tienen la obligación de proteger y prevenir la violencia. Tenemos lo que es las juntas cantonales de derechos humanos, tenemos lo que es también las comisarías de policía, las tenencias políticas y la intendencia política. A cualquiera de estas nosotros podemos acercarnos para poder solicitar las medidas administrativas inmediatas de protección. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La persona solicitante tiene que acercarse y simplemente necesita conocer el nombre de la persona agresora y de la persona que está siendo violentada en el caso que sea un tercero el que la está solicitando. Pero obviamente, si es la persona que es víctima de violencia la solicita, solo necesita el nombre del agresor. Asimismo, de ser o de conocer, no es un requisito obligatorio, puede dar el contacto, el correo electrónico y el domicilio exacto de donde vive la persona agresora. Si no conoce ninguno de estos datos, no importa. La persona puede incluso pedir las medidas administrativas de protección. Asimismo, no requiere llevar su cédula de identidad. ¿Por qué razón sucede que no necesita una cédula de identidad? Porque muchas de las veces los agresores, en el caso cuando hablamos de parejas, privan de los documentos personales a las víctimas. Entonces no necesitan como tal que lleven sus cédulas de identidad. Pueden hacerlo simplemente con una denuncia escrita o solicitarlas de una manera verbal. El servidor de cualquiera de estas entidades a la cual acudió la persona tomará datos, asimismo como escuchará los relatos de violencia por parte de la persona y establecerá cuáles son los factores de riesgo de este caso y otorgará una o varias medidas administrativas de protección. ¿Cuáles son estas? Las de forma inmediata, que las otorga la entidad o la autoridad de forma inmediata, es la boleta de auxilio, así como también la orden de alejamiento para que la persona agresora se aleje y salga del domicilio. Asimismo, establecen varias medidas que son tomadas después de las 48 horas, que es prohibirle a la persona agresora que traslade o esconda los bienes de la persona que es víctima o incluso que traslade o esconda a las personas que están bajo su cuidado, sus hijos. Asimismo, otra medida es prohibir que existan intimidaciones, amenazas en contra de la víctima. Existe una flexibilización laboral para que la persona que es víctima pueda asistir a la audiencia de caso de darse por el acto violento. De la misma manera, se hace un inventario de todos los bienes de la víctima con un perito del Consejo de la Judicatura para que así no exista una sustracción por parte del agresor. De la misma manera, se prohíbe totalmente que el agresor esconda los documentos privados de la víctima. ¿Qué pasa con estas medidas? Como ya lo había mencionado, dentro de las 24 horas o de forma inmediata se le otorgará la boleta de auxilio y la salida del agresor del hogar, así como también la orden de alejamiento. Pero para las siguientes medidas, las otras que hemos mencionado, la persona tiene que esperar 48 horas para que se haga efectivo. Luego de esto, las autoridades realizarán un informe para que vaya al juez y el juez determinará si es que es un delito o una contravención. Esto es muy importante porque en el caso de ser una contravención, el juez dictará las medidas de protección y establecerá una sanción para la persona agresora. Y en el caso de ser un delito, lo que hará es enviar todo el expediente a Fiscalía para que realice las investigaciones debidas. El fiscal tome los elementos de convicción para realizar una audiencia preparatoria de juicio con formulación de cargos y así llegar a ver si es que existe algo más dentro del acto violento. Esas son las medidas administrativas de protección que el Estado establece. Asimismo, tenemos las acciones urgentes. ¿Y cuáles son estas acciones urgentes?
Nosotros hacemos ya uso de las acciones urgentes cuando llamamos o tenemos una llamada de auxilio al ECU 911, cuando un policía ha presenciado un acto violento en un hogar, en un parque, en una calle, o cuando los órganos de vigilancia han sido testigos por medio de estos mecanismos de un acto violento. Todas estas son acciones urgentes, porque en ese momento la policía enviará a un agente más cercano para que pueda acudir a esta persona, a donde está suscitándose el acto de violencia. Estimado doctor, una pregunta. Al momento que usted decía la persona agresora va, denuncia, no le piden sus documentos personales, ¿le piden algún tipo de evidencia o la evidencia es válida al momento de que se va al juez? Más o menos, ¿cómo lo maneja ahí para ver la gravedad? Incluso para solicitar las medidas administrativas inmediatas de protección no se requiere ninguna prueba, no se requiere absolutamente nada de prueba, simplemente el testimonio de la persona de que ha sido violentada. Ahora, cuando llega en el momento en el que se acercó a esta institución, la institución rápidamente, si ve obviamente que tiene cicatrices o secuelas del acto violento, la llevará a un centro de salud más cercano o al hospital para que éste emita un informe, y esto a un futuro de determinarse de ser un delito servirán como pruebas para que la persona sea procesada. Pero para simplemente pedir las medidas administrativas de protección no se requiere ninguna prueba, no se requiere ni documentos, solamente el testimonio de haber sido o ser parte de un acto violento. Lógicamente, como yo les decía, luego de estas medidas se tomará o el juez determinará en específico si el caso es una contravención o es un delito. Bien, perfecto. Otra pregunta en sí, lo que más o menos de lo que usted nos pudo explicar. ¿Qué tiempo, por ejemplo, hay una mujer que está sufriendo o sufrió durante la pandemia violencia intrafamiliar o violencia de su esposo o de su conviviente y ahora quiere denunciarlo? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Es mucho tiempo el que ha pasado? Más o menos, ¿cómo se lo manejan así? Digamos, si una persona después de mucho tiempo o una mujer después de mucho tiempo se decide a denunciarlo a su agresor. No existe un tiempo establecido para poder denunciar un acto violento. Cualquiera pensaría que, claro, necesito un golpe, necesito una secuela, necesito algo que te prueba para yo decir, me fui violentado. Pero no es así. En cualquier tiempo la persona puede romper el silencio y decir, soy víctima de violencia. El testimonio será receptado, pero claro está que aquí el juez determinará cuáles son, cómo es el caso en específico, y se establecerán profesionales que tratarán de averiguar, de investigar, así como también psicólogos o peritos especializados determinarán cuál es la actitud de la persona que está siendo víctima. Y no importa qué tiempo pase, no se necesitan pruebas. Se necesitan pruebas en el caso de que vaya a convertirse esto o que el juez determine, que esto es un delito. Ahí el fiscal reunirá los elementos de convicción dentro de una investigación. Pero en el caso de que esta persona está siendo víctima de violencia, fue durante la pandemia donde no podíamos salir o no podíamos realizar algún tipo de aviso o alerta, no importa cuánto tiempo ha pasado, se puede denunciar. ¿Por qué razón? Porque psicológicamente se sabe que el círculo del agresor es mantenerla totalmente en silencio a la víctima, y la víctima luego de muchos años incluso puede establecer que ha sido violentada y se dará paso a una investigación para que como tal reciba la sanción por ser un agresor. Perfecto, estimado doctor. Otra pregunta, en cuestión de la violencia, hay violencia, una niña desea denunciar cualquier tipo de violencia, o niña o adolescente, y se acerque a un centro de control, a un UPC o a la policía, a la niña le hacen válido su denuncia, a la niña o al adolescente siendo menor de edad. En el momento en el que llega un menor de edad a la comisaría de policía o llega a la junta parroquial de derechos humanos o la intendencia de policía a denunciar un acto, será escuchada, pero lógicamente se establecerán las personas idóneas para poder llevar su caso. Si bien es cierto, ella es una menor de edad, no está en las capacidades de poder denunciar y tampoco, de no poder defenderse por sí misma. Entonces, aquí existen varios organismos que se encargan de proteger. Por ejemplo, tenemos el MIES, tenemos la DINAPEN, tenemos asimismo la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, y en el momento en el que suceda esto, un defensor público será quien lleve el caso y la voz de la niña será escuchada para que se lleve una investigación.
El hecho de ser niña no significa que su voz no pueda ser escuchada o que sea menor de edad. Toda voz es escuchada, e incluso las voces de los niños aún más, porque son llevadas a una investigación mucho más profunda por la situación que puede haber estado viviendo. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta para la doctora Mónica Fierro. Doctora Mónica, la violencia infantil o a las niñas aumentó durante la pandemia también. ¿Cómo son protegidos los niños bajo sus derechos humanos en cuestión violencia? Sí, en realidad las violencias se incrementaron muchísimo, específicamente dentro del ámbito intrafamiliar. En realidad, muchos padres, madres fueron despedidos de sus trabajos y esto conllevó también que este estrés y desesperación por no poder cumplir con las necesidades básicas fundamentales dentro del hogar exploten precisamente en hechos violentos. En realidad, hay algo que es importantísimo trabajar dentro de lo que tiene que ver a nuestro país realmente. Y esto tiene que ver al hecho de que la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencias, para que logre implementarse, debe sin lugar a duda territorializar una política pública de prevención y erradicación de todo tipo de violencias. Entonces, esta parte técnica debe ser y es, de hecho, de acuerdo a lo que establece el 590 y el artículo 598 del COTAD y 38 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar Violencias, es competencia legal del nivel cantonal de gobierno. Es decir, los GATS municipales tienen esta competencia específica de precisamente tener estas políticas públicas seccionales para poder territorializar esta política pública y también para implementar la ley. Esta ley tiene 4 ejes, que es el eje de prevención, atención, protección y reparación. Dentro del eje de prevención, precisamente, es en donde estamos trabajando muchísimo para deconstruir patrones socioculturales. Ya los explicamos anteriormente, y es una corresponsabilidad de todos y todos. Todo tipo de violencias es prevenible si logramos la deconstrucción desde nuestro fuero personal, individual, familiar, comunitario, sociedad civil. Todos y todas podemos deconstruir estos patrones y empezar a mirarnos en igualdad de trato. En realidad, si no existe esta corresponsabilidad, querida Cristina, compañero y colega abogado Jean Paul y, en fin, a la comunidad que nos escucha, es un compromiso de todos y todos prevenir las violencias. Realmente el Estado puede invertir muchos millones de dólares en territorializar políticas públicas, sin embargo, si no hay el compromiso individual de reconstrucción, muy difícil estaríamos realmente hablando de que pueda generar este cambio estructural de la sociedad. Entonces, estos espacios también, querida Cristina, son tan importantes porque permiten concienciar, permiten sensibilizar, permiten cumplir con uno de los ejes de acción de esta ley, que es el de prevención. Todas las violencias son prevenibles si existe esta visión de corresponsabilidad. Muchísimas gracias, doctora. Una última pregunta para el doctor abogado. En cuestión... ahora que muchas mujeres salimos a hacer deporte, en ese momento se empiezan unos piropos de manera sexual, denigrantes hacia la mujer, y no conocemos al agresor. En ese caso, ¿cómo lo podríamos denunciar si no sabemos quién era, ni dónde vivía, digámoslo así? ¿Hay alguna protección en esa parte a una mujer en la cual haga deporte y esta persona siga rondando por los lugares donde por lo general ahora son los senderos donde se hacen las actividades deportivas? Bien, hoy por hoy, este tipo de acoso callejero que se lo conoce, se lo está llevando a cabo y se lo está tratando de legalizar y establecerle una norma para poder proteger a las mujeres. Si bien es cierto, no se conoce a la persona agresora, lo cual resulta muy difícil poder identificar, porque uno de los datos más importantes que necesitamos para realizar una denuncia judicial o para poder solicitar una medida de protección es al menos saber el nombre completo de la persona que está siendo agresora.
Entonces, ¿qué se está haciendo ahora para poder ayudar a esto? Se realizan campañas de sensibilización y programas que traten de cambiar ya no simplemente la mentalidad de la víctima, sino también de evitar que existan más personas agresoras y hacerles comprender que el acoso callejero está mal. Pero bien, ahora ¿yo qué puedo hacer? Solicitar apoyo y ayuda a una comisaría de policía comunitaria, es decir, un PC que se encuentre cercano, para que esté alerta si es que vuelve a suceder. Porque si yo hablo de que voy a denunciarlo por una sola vez que sucedió, no conozco los datos, pero por lo general sabe haber reincidencia de estas actitudes y puede existir un agente para proteger a las mujeres dentro del lugar donde por lo general sucede este acto violento. Muchísimas gracias, estimado Jean-Paul y estimada Mónica. Ha sido un conversatorio muy importante que nos ayudará mucho a todas las mujeres. También en una próxima oportunidad podremos hablar de la violencia de género, de la violencia infantil. Muchas gracias por estar aquí en este día, darse un tiempito, porque nosotros, nuestro instituto, es corresponsable con nuestros niños, niñas, adolescentes y por ende es nuestro compromiso no solo enseñarles inglés, sino también la convivencia dentro de aula, fuera de aula, en casa y en lugares públicos. Agradezco mucho de parte de Way English Institute para que se puedan despedir, estimada doctora. Sí, en realidad quiero agradecer y reconocer que estos espacios que se pueden compartir desde la academia fortalecen este compromiso con la institucionalidad privada, quienes forman parte del instituto, de la academia, en este caso en la provincia de Loja. Es importante que esta corresponsabilidad pueda visibilizarse así. Que los estudiantes identifiquen que una de las problemáticas que está limitando el progreso local, nacional y a nivel del mundo es precisamente las violencias. Y es ese compromiso el que debe invitarnos realmente a todos y todas a deconstruirnos desde la parte personal. A veces resulta un poco molestoso que repitamos y repitamos este tipo de criterios. Sin embargo, lo que debemos buscar como seres humanos es sin duda una igualdad de oportunidades. Derechos tenemos, están en los instrumentos internacionales y en nuestro ordenamiento de rango constitucional, legal, en nuestro país. Lo importante es conseguir vernos entre iguales, hombres y mujeres, viéndonos desde las mismas oportunidades, igualdad de trato. Esto yo considero que es el fundamento para construir espacios de paz, espacios prósperos y sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Abogado Jean-Paul, por favor. Agradecer nuevamente por parte de nuestra firma jurídica OLIM, Asesoría Legal, así como también recordarles que para realizar cualquier tipo de esta denuncia o asesorarse no se requiere de un patrocinio de abogado ni tampoco de conseguir un abogado para denunciar. Pueden ustedes hacerlo por las vías de las instituciones del Estado, como son al 151 Defensoría del Pueblo o al 1882-82-82, que se encargarán de asesorar a las personas que sufren algún tipo de violencia. Felicito nuevamente a la academia por haber realizado ese tipo de actividades que son de gran impacto en la sociedad y que nos ayudan a poder estar informados y a cambiar la mentalidad, no simplemente de las personas que son víctimas a que rompan el silencio, sino que también a concientizar a las personas que ejercen algún tipo de violencia e incluso a veces sin conocerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Way English Institute. Estamos con matrículas abiertas, matrículate en línea. Esperen más noticias. Muy pronto haremos un nuevo en vivo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenidos. Somos Way English Institute. Contamos con más de 16 años de experiencia liderando la enseñanza del idioma inglés con metodologías innovadoras. Nos apasiona la enseñanza de inglés a estudiantes de todos los niveles. Desde nivel básico hasta nivel avanzado.
nos especializamos en enseñar a niños desde los 4 años, adolescentes y adultos. Por lo tanto, si estás buscando un instituto de inglés que te ayude a perfeccionar el idioma, que te ayude a hablar inglés desde la primera clase, entonces somos el instituto perfecto para ti. Estamos preparados para enseñar el idioma en entornos virtuales. Contáctate con Way English Institute para mayor información. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor instituto para aprender inglés? En Way English Institute hablas inglés desde la primera clase. Potencia tu participación con nuestra metodología innovadora, con docentes calificados nacional e internacionalmente. Ahora, matricularte para ser parte del Way es más fácil y sencillo. Matricúlate en línea en Way English Institute en un 2x3. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Comenta cuán útil te pareció este video, regálanos un like y comparte. Ingresa a nuestra página web www.wayloja.edu.es. Llena el formulario de matrícula, envía tu solicitud. ¿Viste lo fácil que es matricularse en Way? No esperes más y matricúlate ya.